a la pájara. Final del Giro de Italia, hemos terminado la edición de la Corsa Rosa, una edición que ahora comentaremos, ¿no? Pero bastante previsible en lo cual se respecta a la clasificación general, pero sí que es cierto que con ciertas sorpresas en las clasificaciones secundarias y sobre todo mucha emoción en la lucha por muchas de las etapas, con escapadas, con sprints rotos, con sprints que quizás no se aventuraba que se iban a producir, pero al final acabaron siéndolo. Así que bueno, edición en general descafeinada, no nos vamos a engañar. Volvemos a la tendencia que rompió el año pasado, digamos, los 5 giros, ya digo, a salvo de la edición anterior, que nos dejan con ganas de más, ya lo decíamos, ¿no? Un recorrido que no nos gustaba mucho y que se confirmó un poco, ¿no? Quizás duró un poco más que la crono, que era lo que nosotros preveíamos, pero en la siguiente primera etapa de montaña en el Valle de Aosta, Vingegaard dejó claro que era el ganador y hombre, tuvimos pelea por el podio, pero bueno, siempre es mucho más descafeinado ver quién queda segundo, tercero, cuarto, además con un segundo como Félix Gall, que también se mostró desde el principio como claro favorito a esa posición, y una lucha por el tercer cajón del podio que, hombre, emocionar, pues no emociona. Vamos primero ahora con el resumen un poco de la última semana, por la que pasaremos rápido, ¿no? De cara a los premios del Giro, la parte de la porra del Tour, o sea que, bueno, pasaremos rápido por el resumen de esta última semana. Una última semana que comenzó con la etapa entre Bellinzona y Cari, una etapa que ganó Jonas Vingegaard, ahí lo tenemos, ¿no? Ganó Jonas Vingegaard a Félix Gall, sacándole más de un minuto, llegó con él Jay Hindley, Arensman un poco por detrás, bueno, el resto de corredores clásicos de la general, una etapa prácticamente unipuerto, con una cierta fuga, que sí, de 5 corredores, pero que el Visma claramente controló de cara a que ganara Vingegaard la etapa, y así fue, ganó la etapa Vingegaard, intentó Einer, por ejemplo, era uno de los que estuvo en fuga, pero nunca dieron sensación de poder llegar, y Jonas con un ataque desde abajo, pues ganó. Tenemos una etapa 17 entre Cassano Dada y Andalo, en la que ganó Michael Valgren, una etapa muy entretenida, con una fuga grande, aquí ya lo anticipábamos, seguramente iba a ser una etapa tranquila para los de la general, pero que sí que los corredores de la fuga pudiesen jugarse la victoria con tranquilidad, y así fue. Había muchas cotas, mucho terreno escarpado en el final, y sobre todo estuvo activo Iner Rubio, que quizás era el más fuerte de la fuga, seguramente, pero que también es cierto que gastó quizás demasiadas balas en muchos momentos de la carrera, gastó muchas balas. Eso hizo que en la subida final no fuese capaz de soltar a un Michael Valgren, que estuvo espectacular, sacó la Pokéball que le había hecho el hijo, ataque a menos de 1 kilómetro de meta, en cuanto atacó se vio que era el ataque ganador, segundo un Legnesund que no para de estar ahí, y tercero un Caruso que gracias a esta fuga pues se metería un poco en los puestos buenos de la general. Por lo demás, Chicone estuvo también en la fuga cogiendo puntos para la montaña, por parte de los españoles David de la Cruz e Igor Arrieta. Arrieta en algún momento parecía que podía irse para adelante, pero no acabó, ¿no? Digamos que se le fueron haciendo largas las 3 semanas, pero bueno, chapó para su Giro, y ya digo, Michael Valgren como el gran protagonista de esta etapa. Etapa 18, comentábamos antes, es la etapa que parecía que no puede ser al sprint por el muro de Calle Il Poggio, donde ataca Eulalio y se va con el Vingegaard, pero es cierto que no hay mucho acuerdo, por detrás también tira Visma, o sea, digamos que tampoco acaban de despegar a todo el pelotón. Al final se reagrupan y en un lanzamiento perfecto del Soudal Quick Step, Paul Mañé se hace con la victoria. Es decir, que aquí le quitaba la chiclamino a Jonathan Narváez, y un Jonathan Narváez que al día siguiente abandonaría, viendo que ya con esta victoria de Mañé no tenía posibilidades de ganar la malla chiclamino. Etapa 19, la primera de las 2 etapas de montaña. En esta etapa sí que desarrollo interesante, al menos. En la etapa quizás reina, con el paso Yao, y acababa en Allegri, Piani di Pezze. Hubo muchísimos ataques, y lo mejor fue que en esta fuga se metieron corredores para la general. Corredores, es cierto que no de primera fila, no para ganar la carrera, pero sí que corredores como Caruso, como Derek Guy, como Michael Storer, Jan Hart, Mati Rondel, o sea, gente que claramente estaba para mejorar puestos dentro del top 10, los intentó mejorar a través de la escapada, lo cual siempre se agradece. Con todo esto fue el día de Sepp Kuss, en un Giro que seguramente no ha sido el mejor para el norteamericano, pero ahí se encontró bien, y con esto por detrás Vingegaard dio como permiso, ¿no? Oye, juega a ganarse la etapa, y efectivamente la ganó.
completa el triplete de las grandes vueltas de Sepp Kuss, y en la general subía puesto Hindley, porque Arensman quizás era el más perjudicado de todos, que sí que se dejaba más tiempo, se dejaba 1.45 con respecto a los 0.40, ¿no? De que entraron Gall, Vingegaard y Hindley. Aquí ya se decidía un poco el podio final, ¿no? Con Vingegaard, Gall y Hindley. Cuarto Arensman, quinto Guy, que ganaba un puesto contra Alfonso Eulalio, luego Storer, Piranzoli, Caruso y Gambernal. Perdía puestos Ben O'Connor, que ha estado muy desdibujado durante toda la carrera. Y por último la etapa 20, que lo comentábamos en la previa, realmente era una etapa que podía parecer muy bonita, pero que dependería un poco de la actitud de los corredores. Todo el mundo yo creo que ya estaba muy satisfecho con su puesto. El único que podía ser Arensman, pero yo creo que Arensman ya llegaba muy justo, con lo cual no estaba como para grandes alardes, y se convirtió en una crono individual de Vingegaard desde abajo de Piancavallo, dio el récord de Pantani de subida más rápida a este puerto. Detrás, a 1 minuto 15, los siguientes tres, Gall, Hindley y Derek Guy, y Arensman a 1.19. O sea, realmente pues los 5 primeros, como suele pasar en este tipo de etapas de final de vuelta, casi entran por orden de la general. Un gran Egan Bernal, que incluso yo creo que iba más que Arensman, pero bueno, se sacrificó por el compañero, por la posición. Afonso Lale aguantando bien, y luego Caruso, Storer, Piganzoli, y finalmente etapa 21, Roma-Roma, paso por el Coliseo, multitud de pasos por el Coliseo, y llegó por fin la ansiada victoria de Jonathan Milan. Un Jonathan Milan que consiguió hacerse con la victoria al sprint. Gran carrera del Lidl Trek. Hubo un ataque entre Ganna, Stuyven, a unos 20 de meta, 15 por ahí, que bueno, no triunfó, pero le dio cierto picante al final de la etapa. Y en el sprint parecía todo organizado para que volviese a ganar Mañé, porque el treno del Sudal, la verdad que lo hizo impecable. Se durmió un poco Mañé, y cuando quiso salir estaba muy encerrado, por eso queda el 11, realmente no sprintó. Y en cambio Jonathan Milan por fin cuadró un sprint bueno, y acabó alzándose con los brazos en su última ocasión, ¿no? Por lo menos se lleva la foto de la victoria en Roma. Y con todo esto tenemos ya la clasificación final, que la clasificación final no queda más que con Vingegaard primero, Felix Gall segundo y Jay Hindley en tercera posición. Hindley, que ya tiene un primer, segundo y tercer puesto en el Giro. Felix Gall, su primera posición de podio en una gran vuelta, y Jonas Vingegaard, que, como decimos, completa la triple corona, octavo ciclista que la completa, antes que Pogačar, o sea, algo que hace antes que Pogačar. Veremos Pogačar cuando viene a la vuelta a completarla. Y luego completan el top 10 Derek Guy, quinta posición, a 7.56, Afonso Eulalio, 9.39, Storer, 10.13, Piganzoli a 10.50, Caruso, 11.24, y cierra el top 10 un Egan Bernal a 12.54. Primer español, David de la Cruz, decimocuarto, a 23 minutos. Y en los puntos, en la Chiclamino, al final, como se retiró Jonathan Narváez, queda Paul Mañé primero, 200 puntos, segundo Jonathan Milan, 153, tercero Guillermo Tomás Silva, 99 puntos. Premio de la montaña para un Ciccone, que en el in extremis empezó a pelearlo y lo consiguió, 277 puntos, ganando a Vingegaard con 2.66 y Rubio con 1.64. Los jóvenes para un gran Afonso Eulalio, protagonista durante toda la carrera, Malla Rosa, luego Malla Bianca, atacando en kilómetros Red Bull, atacando en Cadil Pollo, defendiéndose muy bien su posición. Segundo Piganzoli a 1.13 y tercero Buen Matiz Rondel también a 5.33. Y por equipos gana el Visma Lisa Bike por delante de Lineos a 40 minutos y del Red Bull Bora a 48. Vamos con los premios de la pájara. En primer lugar, empezamos por el corredor revelación, ¿no? Ese corredor que dices, oye, no esperábamos mucho de él y de repente se ha consagrado como uno de los mejores de este Giro de Italia, y se lo hemos querido dar a Afonso Eulalio. Afonso Eulalio, corredor portugués, se puso líder en la etapa en la que gana Igor Arrieta gracias a una escapada larga, y luego, bueno, había dudas, ¿no?, de a ver hasta dónde iba a llegar, si pronto le iban a quitar el maillot o no. Lo cierto es que le duró bastante el maillot, incluso pasó la crono, y luego no solo eso, sino que no se dejó ir, quedó en el top 10, ganó la Malla Bianca, ganó la malla de los jóvenes. Vamos ahora con la peor etapa, que es para nosotros la etapa 2. La etapa 2, no por el desarrollo en sí, o sea, no por ni el tipo de etapa, sino porque, bueno, la caída que se produjo en Bulgaria fue una cosa desgraciada, ¿no? O sea, no ha sido un tema de la carrera como tal, pero la caída mandó a mucha gente a casa, colisiones graves,
mitad del UAE, aunque luego vimos que no le hizo, parecía que no le hacía falta, pero sí que marcó mucho la carrera. Y hombre, siempre que una de las primeras etapas en el país, digamos, que acoge la salida, que son etapas que deberían de ser intrascendentes, pues provoquen el abandono de algunos de los principales corredores, con además caídas gordas, pues nos deja un mal recuerdo, en lo que decimos que en general no es un Giro muy bueno. Vamos ahora con el peor equipo, que para nosotros es el Picnic. El Picnic ha sumado creo que 70 puntos sucios, o sea, no se les ha visto en ningún momento al equipo Picnic. Un equipo que realmente, como digo, bastante desapercibido porque ni siquiera se metían en las fugas. Dices, oye, por lo menos el Bardiani, el Visit Malta, el Polti Visit Malta bastante mejor, pero por lo menos yo que sé, el Bardiani o otros equipos pues siempre se metían en fugas, incluso veías al Alpecin que perdió Kiden Groove meterse en fugas, pero es que esta gente, pues ni a la primera, o sea, Casper Van Uden, Gilles Rice, Tim Naberman, Fran Van der Broek, Chris Hamilton, Warren Barguil y Sean Flynn, pues como si no hubieran venido a este Giro de Italia. Vamos ahora con el momento Oscar. Momento Oscar, otras veces protagonizado, últimamente protagonizado, ¿no? Por el señor del Zorro, que ha vuelto a aparecer, pero bueno, ya nos parecía excesivo volvérselo a dar, ¿no? Entonces se lo hemos dado a Valgren enseñando la Pokéball que le había hecho el hijo, ganando, cuando gana, ¿no? Enseñando la Pokéball, que los comentaristas diciendo, ¿qué es eso? Es una Pokéball, ¿no? Era tan difícil de saber. ¿Por qué iba a ser? Hombre, yo cuando lo vi dije, se habrá hecho el hijo. Entiendo que no lo habrá hecho él. Momento de más resurrección, ¿no? Valgren había tenido una gran caída, parecía que no volvía a su mejor nivel. Gana por fin una gran vuelta, o sea que yo creo que todo da para peli de Hollywood, ¿no? Momento clave ahora, el momento clave, la victoria de Vingegaard en el Valle de Aosta dio el golpe definitivo que luego confirmó en la etapa de Suiza para decir, oye, voy a ganar el Giro, soy el mejor, estoy sacando mucha distancia siempre a Gal, a Hindley y tal. A partir de ahí ya, si es que había alguna duda, que no la había, pero bueno, si es que había alguna duda, ahí se acabaron todas las dudas, se cogió la malla rosa. Ahora vamos con el que mereció etapa, ¿no? Ese corredor que estuvo siempre en fugas, pero que no acabó de cerrar una victoria. Para nosotros, Andreas Leknesund, que queda séptimo en la segunda etapa, segundo en la octava etapa, segundo en la decimotercera etapa, segundo en la 17. Mejor veterano, recordemos, mayor de 35 años, don Damiano Caruso, última temporada del corredor italiano, que en principio empezó el Giro yo creo que en un segundo plano, además mucho de ayuda a Eulalia una vez cogió la malla rosa y tal, pero enganchó ahí una fuga en la etapa 17 y luego entre su actuación en la etapa 17 y la 19 y que iba relativamente bien dentro de la general, pues se hace con un noveno puesto en la general, súper combativo del Giro y consigue, pues oye, otro top 10 que sumar a su segundo puesto de 2021. Vamos con ese compañero de ruta, ese gregario, ese ayudante, ¿no? Ese mejor gregario, que en este caso le hemos dado a Davide Pigancioli del Visma Lease Bike. Quizás falló un poco Sepp Kuss, fallaron otros corredores que deberían de haber acompañado más a lo que es Jonas Vingegaard, pero Davide Pigancioli fue su hombre, fue el hombre que más lejos llegó en la montaña, incluso sin habérselo propuesto, por lo menos no haberlo dicho públicamente o no ser un objetivo. Estuvo muy cerca del maillot de los jóvenes, que se lo llevó Afonso Eulalio, pero oye, muy bien, es verdad que quizás le faltó punch en las últimas jornadas, ¿no? Se notaba un poco la juventud para acabar de recuperarle a Eulalio lo que es ese tiempo que le llevaban. También es cierto que si no te lo propones desde el principio, pues ni la crono la haces igual. Algún día que te has dejado llevar un poco porque eres gregario, pues no te hubieras dejado llevar. No se hubiera cogido tanto tiempo Eulalio, pero aún así, oye, prácticamente casi segundo en la clasificación de los jóvenes y siendo el gran acompañante de Vingegaard de la montaña. Vamos ahora con un buen premio en la mejor etapa. Le hemos dado a la etapa 5, la etapa de Arrieta. No solo porque ganaron español, que bueno, eso también puede afectarnos, pero porque resume también un poco lo que han sido las mejores etapas de este Giro, ¿no? Etapas en fuga, ya hemos hablado de la 17 de Valgren ganando, ha habido muchas, ¿no? Muchas fugas que han triunfado, ha sido lo mejor de este Giro y bueno, lo personificamos en la etapa 5 porque veniendo de una fuga hay multitud de cortes, Eulalio y Arrieta se van solos, Arrieta se cae, parece que pierde ya la carrera, luego Eulalio se cae con el piso mojado, además una etapa que empezó con buen granizo, recordemos que los ciclistas aún así siguieron, no hubo cancelación, o sea que eso también se agradece. Este año en Giro no ha habido ningún tipo de problema de ese estilo.
Arrieta se cae, luego Arrieta se confunde de camino, parece que eso ya acaba, y en la recta final, que picaba para arriba, un Eulalio que iba menos, Arrieta iba más y al final conseguía imponerse. El mejor equipo, fácil, al ganador también de la clasificación por equipos, el Bismarck Marisa Bike, controló la carrera desde el principio hasta el final, hizo lo que tenía que hacer, ganaron la clasificación por equipos, había días que tenían a 3 corredores entre los 10 primeros de la subida. Team Rex, imágenes de Team Rex como mega gregario, ¿no? Sacando el corazón por la boca por su líder. Vamos ahora con lo peor del Giro, y es lo peor lo que hemos comentado 1000 veces. Nunca hubo emoción por la victoria final, todos sabemos que ganaba Vingegaard. El recorrido tampoco ha sido especialmente bueno como para que hubiera emboscadas. También creo que aunque hubiera habido, ningún equipo corría para ganar, corrían para quedar segundos. Félix Gall corrió claramente para quedar segundo, pero porque sabía que primero no iba a quedar, o sea, tampoco le puedes criticar por eso. Pero bueno, evidentemente cuando no hay emoción por la victoria final, pues todas las carreras se resienten. Y lo mejor, lo comentábamos antes con mejor etapa, cuando hablábamos de revelación, cuando hemos hablado del el que mereció la etapa, etcétera, las fugas. Muchas etapas para fugas, apenas sprints fáciles. Esperábamos más de Jonathan Milan, gana en Roma, perdón, que es lo que le salva el Giro un poco, la cara, por lo menos tiene foto ganando en la última etapa, pero ni gana la Chiclamino, muchos sprints muy mal ejecutados por su parte, el equipo tampoco estuvo del todo bien, mal Giro de Jonathan Milan. Corredor desaparecido, aquí, hombre, podemos haber puesto a los 7 del picnic directamente, pero nos hemos ido con Alessandro Pinarello. Solo una fuga, corredor que ha estado muy activo, estuvo por ejemplo en Gran Camino muy bien. Oye, no sé si esperabas ganar, yo lo puse como combativo, yo creo que del Giro. Lo veías como un corredor que, hombre, pues igual no te ganaba etapa, pero iba a estar ahí en muchas fugas, no estuvo nada. Como siempre aquí, tenemos que acabe el Giro siempre, porque si no, claro, pues desaparecen los que cayeron unos pobres en la etapa 2, ¿no? Pero de corredores que acabaron el Giro, un corredor que yo creo que esperábamos que apareciese por lo menos dando caña y dando espectáculo, y no lo hizo, la verdad. La combatividad, o sea, el contrario, al desaparecido, se la vamos a dar a Ilner Rubio y un poco al Movistar, ¿no? Que intentó rebelarse ante esa situación de que Enric no tiraba. Y hombre, Milesi estuvo en fugas, Juanpe, Orluis quizás desdibujado en los sprints, pero bueno, estuvo presente, estuvo en la segunda posición en la primera etapa que ganó Narváez. Y bueno, un Einer Rubio que estuvo peleando por el kilómetro Red Bull, que se llevaba 15.000 euros, el que más puntos sumase ahí. Al final se los llevó Igor Arrieta. También hemos nombrado a otros corredores, como podría ser Legnesun, Caruso, que se llevó el super combativo del Giro. Pero bueno, por nombrar a un corredor más, yo creo que Einer personifica un poco a un Movistar que dentro de sus cartas peleó bastante, no se llevó triunfo de etapa, es muy caro ganar. Y yo creo que cometieron pequeños errores que les impidieron ganar. Pero bueno, un Einer que demuestra que el Giro le va bien y que siempre está ahí delante. El corredor a seguir, Mati Rondel. Mati Rondel se queda fuera del top 10 por una posición. Corredor del Tudor, chaval joven. Podía haber sido el Eulalio si se hubiera metido en esa fuga de la edición. Ha estado bastante arriba siempre, bastante sólido. O sea, no en el primer escalón, ¿no? Pero sí en un segundo escalón bastante sólido todas las etapas. Y bueno, es un corredor del que empezamos a oír hablar año pasado, pero sobre todo este año. Y bueno, ojo, porque para próximas temporadas podemos tenerlo, hombre, la calidad veremos a dónde llega, pero sí que podemos tenerlo más arriba, incluso en las generales. La pájara primero para don Giulio Perizzari, ¿no? Venía como cofavorito, segundo, no diría cofavorito, ¿no? Porque el favorito único era Vingegaard, pero bueno, sí que yo creo que venía para hacer podio seguro después de ganar en el Giro de los Alpes. En el Tour de los Alpes, perdón, y no ha hecho nada. Sí que sí estuvo enfermo, también parece que Hindley estaba enfermo, al final quedó tercero, o sea, muy desdibujado. Es un equipo con muchos líderes, con Hindley, con Evenepoel, y giros como este no le hacen ningún favor porque te pueden hacer que acabes siendo gregario y que no te den más la posición de líder en grandes vueltas, ¿no? Con el Bala, Igor Arrieta, ganador de etapa, o sea, pues evidentemente tenemos un ganador de etapa español, pues el Bala es para él. Como decíamos, lo dijimos antes, no supo, yo creo que aprovechar el desgobierno de UAE por todas las caídas y oye, se hizo con una etapa, estuvo en muchas fugas, muy presente, o sea que yo creo que buenas noticias de cara al futuro para el corredor español. Y por último el caníbal, que bueno, ya lo sabréis, lo imagináis, don Jonas Vingegaard completa la triple corona, gana las 3 grandes vueltas, maillot conmemorativo.
Yo creo que está bien, no está a tope, todavía le falta un poco para el Tour, buenas sensaciones, veremos si es suficiente para ganar a Pogačar, no creo, no lo parece, pero da buenas sensaciones, yo creo que está muy bien, el test que se hizo en Piancavallo es muy bueno, yo creo, para sus sensaciones, para ver cómo está en una subida sostenida. Y por último, como nota final del Giro, le vamos a dar, yo creo que un 4, 4 o 5. Entendería que le diera un 5 de aprobado, pero realmente, pues lo decíamos, ¿no? Falta de emoción, falta de muchas cimas clásicas, carrera decidida muy pronto. Bueno, ya digo, o sea, yo le doy un 4, entiendo el que le dé un 5, yo creo que más allá de un 5 es pasarse. Y ahora vamos con la porra del Tour. Una porra del Tour en la que vamos a ver ahora mismo los rankings. Como siempre, muchas gracias a Antonio, ¿no? por organizar la porra, totalmente desinteresado. Y la verdad que nos hace pasar un muy buen rato. Además, está siempre picado a ver si aciertas o no el ganador de etapa, a ver cómo van tus corredores. O sea que siempre hace muy amables las grandes vueltas, así que nada, deseando ya que llegue el Tour, ahora veréis por qué, ¿no? El Giro nos lo hemos tomado un poco de precalentamiento, claramente, ¿eh? Nos ha faltado, hemos llegado cortos de forma al Giro para llegar en plenitud de forma al Tour de Francia. Vamos a ir primero con la clasificación general. En la que gana Ancho Ghetto con 3.929 puntos, 3.921 puntos, ¿no? Un Ancho Ghetto que tenía Vingegaard, Pellizzari le falla, pero Arensman, Jonathan Milan, aquí ha estado bien no apostar por sprinters, ¿no? Tener uno solo. Curioso, o sea, luego mucho acierto por aquí, porque 1000 puntos con el Bike, Chicone, Derek Guy, Jonas Vingegaard, 5 aciertos de etapa, y muy bien, aquí sobre todo clave Afonso Lali y Jonathan Narváez, ¿no? El doblete de jornaleros le da la victoria, porque por ejemplo aquí no tiene a Paul Mañé, ¿no? Pero ese doblete de jornaleros, claro, es que Afonso Lali hace 400 puntos, que claro, o sea, Vingegaard hace 800, pero es que brutal los puntos que hace Eulalio. Y bueno, oye, tampoco, esos 5 aciertos de etapa, o sea, tampoco ha sido muy pitoniso, pero le ha servido para ganar, ¿no? UD Ourense 3 segundo y UD Ourense 1, dos equipos de UD Ourense, 3.789 y 3.602, segundo, tercero. O sea que muy bien. Y ahora vamos a buscarnos aquí La Paja le quedamos el 194 con 2.490 puntos. Duarte 238 con 2.200. Y Borja, fatal, 267 con 1.900 puntos. De un total de 304. O sea que vagón de cola para mí. Vamos a ver mi equipo. Fallé mucho. Tenía Vingegaard, mal Pellizzari, Groups ni me puntuó. O sea, claro, cuando un líder ni te puntúa, estás muerto. Jay Vine se cae en la segunda etapa. Igor Arrieta, bueno, aquí di un poco. Pinarello, lo hemos comentado, el desaparecido del Giro, o sea, criminal. Solo 2 aciertos de etapa, los 2 con gana, o sea que bastante mal aquí. Y luego acerté Vingegaard, o sea, es que nada, mis aciertos brillaron por su ausencia. Giro complicado, pero bueno, como digo, preparándonos para el Tour. Vamos a ver ahora el equipo de Duarte. Aquí lo tenemos, ¿no? 238, tampoco es que le haya ido mucho mejor. 2.200 puntos. 5 aciertos de etapa, ojo. Jonas Vingegaard. O sea, claramente puso Vingegaard muchas veces. Y eso siempre te suma, porque todos los que aciertas son los de Vingegaard. Aquí le pinchan Groenewegen, pinchan Fabio Kristen y pincha un poco en Javi Romo. Bastante bien aquí en puntos, o sea, no mal, pero tampoco, o sea, no bien, pero tampoco mal, ¿no? Intermedio. No muchos aciertos de etapa y luego mi mismo problema, ¿no? O sea, es que no dimos ni una aquí, que aquí es donde se reparten muchos puntos y claro, o sea, es que no dar ni una en todo esto y solo tener Vingegaard, que lo habrá tenido el 99% de la gente, pues te penaliza mucho. Y por último el equipo de la paja, el equipo común, que bueno, por lo menos nos da una esperanza, ¿no? Y es que realmente, por lo menos nuestra sabiduría común provoca que seamos mejores, ¿no? La unión hace la fuerza.
Aquí bien porque metimos a Jonathan Milan y a Paul Mañé, o sea que bastante bien aquí, buen truco. Pellizzari muy repetido, un poco mal ahí. Romo, se tiró por catarro. Scaroni bien, aquí mal. Jornalero es lo que decía, ¿no? O sea, en el otro caso le suman 700 puntos, aquí nos suman 36, o sea, muy mal. Bilicra, mal apostar por Cubis. 5 aciertos de etapa, casi todos con Vingegaard, Pipo gana, y Paul Mañé, al final Jonathan Milan la última etapa, o sea que bastante bien ahí. Y la misma maldición, ¿no? O sea, el no acertar nada en la parte de general final es lo que nos condena. Con todo esto, la Liga Privada de la Pájara gana Indurain con 3.246 puntos, segundo Blasi, tercero Tortu. Vamos a ver el equipo de Indurain, un equipo que tenía Vingegaard, Milan, Gal y Egan Bernal y Ciccone. Ciccone le da muchos puntos, no acierta mucho, 6 aciertos. En las clasificaciones finales mete a Ciccone, ¿no? Que le da esos 250 puntos de más, que le hacen superar a Blasi, que queda segundo, que acierta Milan y Bismal y Sabaik, que eso le penaliza. Tercero Tortu, vamos a ver también su equipo, ¿no? Un poco por revisarlo. Mucho acierto aquí, muy bien. Hindley, aquí él, ¿ves? Se la jugó que Vingegaard se iba al garete, si no hubiera tenido mejores puntos. Lo tenía aquí, o sea, hizo un poco apuesta cubierta, pero bien con Matis Rondel, bien Ciccone, acierta 3, acierta poco, pero aquí mucho punto con Paul Mañé, con Giulio Ciccone, 800 puntos aquí, que como digo, suma mucho y le hacen que si no hubiera acertado eso, pues se habría estado pues al nivel de la Pájara, de Butix, o sea, bastante más atrás. Yo quedo de colista, a mucha honra, Duarte de 12 y el común pues queda ahí de 11, que tampoco es ninguna gran posición. Con todo esto, hay que decirlo, mal, ¿no? Mal en nuestros abanicos. Quedamos quintos, bueno, quintos de 9, mitad de tabla. Es cierto que no muy lejos del segundo puesto, a 100 puntos. O sea, con que hubiéramos metido ahí un poco más de acierto en alguna etapa, en algún tal, podríamos haber estado en la segunda posición. No ha sido así. Pero, bueno, oye, quinta posición de 9, mitad de tabla y como digo, deseando que llegue el Tour porque lo que es el Giro no nos ha salido del todo bien. Como digo, una vez más, destacar el trabajo de Antonio y darle las gracias y decirle que en julio en Barcelona, donde empieza el Tour, ahí estaremos para hacer nuestros equipos para la salida. Y nada más, como digo, Giro pues un poco decepcionante, con sus luces y con bastante... pero el ciclismo no para. Vamos a tener pronto ya la Dauphiné, que yo la voy a seguir llamando Dauphiné, se llame como se llame, Vuelta a Suiza y ya el Tour en un mes. Así que nada, como decimos, suscribiros, dadle like, comentar qué es lo que os ha parecido este Giro, dadle nota, vuestros corredores favoritos, sorpresas que hayáis visto, seguidnos en todas nuestras redes sociales, suscribiros al canal y, como decimos siempre, esperando. Cada día que pase es un día menos para que vuelva y esa es nuestra esperanza, así que como ya sabéis, el landismo sigue vivo.